Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser derivar los tests asintóticos, los tres tests asintóticos típicamente utilizados en la literatura. Lo que estamos interesados, el objeto final de lo que estamos interesados en perseguir es hacer inferencias respecto a una hipótesis que tenemos. Y nuestra hipótesis puede ser una hipótesis lineal o puede ser una hipótesis no lineal. Queremos testear la hipótesis nula, y en este caso una hipótesis de igualdad, que h evaluada en el vector de parámetros es igual a 0 bajo la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a asumir es que tenemos un conjunto de Q, test de hipótesis que queremos testear, y tenemos un conjunto de K parámetros en nuestro modelo. Entonces, tenemos K parámetros y tenemos Q test que queremos evaluar. Entonces, el número de restricciones o el número de tests que queremos evaluar, el número de hipótesis que queremos evaluar, es menor que el número de parámetros que queremos estimar. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, este P que vamos a discutir en un momento más. Déjame volver a esto en un minuto más. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? Supongan que nosotros estamos queriendo evaluar esta hipótesis nula y hemos hecho la estimación de nuestro modelo utilizando máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud. Acá vamos a derivar esto para máxima verosimilitud. Si fuese cuasi máxima verosimilitud, lo que teníamos que hacer es simplemente, en lugar de colocar esta expresión para la varianza, teníamos que colocar la fórmula sándwich, ¿no es cierto? En la que tenemos el negativo, el inverso del hessiano, gradiente gradiente transpuesto, negativo, el inverso del hessiano, como nuestra matriz de varianza y covarianza. Si es que nuestro modelo estuviese bien especificado, a esto colapsaría nuestra matriz de varianza y covarianza y utilizaríamos esta matriz. Si estuviésemos en el caso de máxima verosimilitud, pero bajo pseudo máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud, lo único que tenemos que hacer es modificar la matriz de varianza y covarianzas a utilizar. ¿Ok? Entonces, por nomenclatura, vamos a llamar el estimador gorro como el estimador no restringido, es decir, el estimador de maximizar nuestra función de verosimilitud sin imponer la restricción o la hipótesis nula esta. ¿Sí? El estimador barra va a ser el estimador restringido, que es el que resulta de maximizar la función de verosimilitud, pero imponiendo las restricciones de Lagrange asociadas a esta parte de acá. Es decir, que el estimador que obtengamos tiene que necesariamente satisfacer estas restricciones. Obviamente, la optimización restringida es más compleja que la optimización no restringida, fundamentalmente en los casos en los que, por ejemplo, H es un conjunto de restricciones que son no lineales. Entonces tengo un conjunto de restricciones no lineales que satisfacer y por lo tanto el problema de optimización puede que sea bastante más complejo que el problema de optimización no restringida. Típicamente la optimización no restringida es numéricamente más simple y más estable que la optimización restringida. ¿Ok? Entonces, los tres tests asintóticos que podemos utilizar son el test de Wald, el test de Lagrange Multiplier, que también se llama el test de Rao, y el test de razón de verosimilitud. ¿Ok? El test de Wald lo que hace es que, si ustedes miran esta expresión, el test de Wald lo que hace es que evalúa toda esta expresión, pero solamente en teta gorro. Es decir, que para obtener el estimador, para obtener el test de Wald, lo único que necesito hacer es una optimización no restringida. Obtengo el estimador no restringido y con eso evalúo esta expresión de acá. Intuitivamente, ¿qué es esta expresión de acá? Esta expresión de acá lo que hace simplemente lo siguiente, ¿no es cierto? Evalúa la hipótesis nula en el valor no restringido y lo que hace es tratar de ver cuán alejada está esta hipótesis nula, evaluada en este valor restringido, de lo que debería ser el valor bajo la hipótesis nula, que es que esto sea cero. Y entonces lo que hace acá, es, si ustedes miran esta expresión, es una expresión que es cuadrática en h, ¿no es cierto? Está tomando como los cuadrados, la suma de cuadrados de los h, pero están ponderados por esta expresión de acá. Y esta expresión de acá va a ser un estimador, entre comillas, una aproximación de la varianza del h estimada en el teta gorro. Y por lo tanto, entonces, como ven, justamente esta expresión de acá tienen el negativo, que está por acá, el negativo de acá, y acá tienen el inverso del hessiano. Entonces, el negativo, el inverso del hessiano, es una aproximación a la varianza de ¿quién? Del teta gorro. Y lo que tienen que está circundando esta parte de acá es simplemente la primera derivada de h evaluada en teta gorro, que sería el resultado de una aproximación de Taylor de primer orden a esta h. Entonces, acá, si quieren, esta es justamente la idea del test de Wald. ¿No es cierto? En el test de Wald, lo que hacemos simplemente agarramos nuestra h, ¿sí? Evaluado en teta gorro, perdón, hacemos una aproximación de Taylor de primer orden a h evaluada en teta gorro. Entonces va a ser simplemente la h evaluada en el verdadero teta más la primera derivada evaluada en el verdadero teta por h gorro, o perdón, por el teta gorro menos el teta sub 0. Pero el h evaluado en el verdadero teta
si la hipótesis nula es cierta, h valor en el verdadero teta bajo la hipótesis nula tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, entonces, la aproximación de primer orden no va a tomar en cuenta h valor en teta sub 0, porque bajo la nula, h valor en teta sub 0 va a ser igual a 0. Y me quedaría solamente esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Y por eso es que justamente entonces lo que hacemos después de eso es simplemente construir una estandarización de esta expresión de acá, y esta estandarización de esta expresión de acá va a ser lo mismo que h dividido entre comillas su desviación estándar. Y acá tenemos lo mismo de h dividido entre comillas su desviación estándar, y por lo tanto va a ser como h transpuesta a h dividido entre comillas el estimador de la varianza de h. Y el estimador de la varianza de h lo obtenemos como la aproximación de primer orden, la aproximación de Taylor de primer orden de h en torno a teta sub 0. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, esto va a ser lo mismo que asintóticamente, esto va a tener una distribución normal, cada una de esta parte de acá, cada una de estas partes de acá, y por lo tanto, como estamos sacando la función cuadrática de eso va a ser una distribución chi cuadrado. Una normal al cuadrado es una chi cuadrado. ¿Cuántas de estas estamos tomando en cuenta? Bueno, estamos tomando en cuenta q de estas, y por lo tanto, esto va a tener una distribución chi cuadrado con q grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema 9 lo que hace simplemente es demostrar formalmente justamente eso de acá, que es lo que les acabo de dar intuitivamente el resultado de cómo sacaríamos eso. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la derivación del test de Wolf? Entonces, el test de Wolf es bastante simple de hacer, porque lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar nuestra hipótesis nula en el estimador no restringido, hacer una aproximación de primer orden a la hipótesis nula y evaluarla en el estimador restringido, y tener nuestro estimador de la matriz de varianza y covarianzas del teta, que sería esta expresión evaluada en teta gorro, y con eso construimos este test, y esto tendría una distribución asintótica chi cuadrado con q grados de libertad. ¿Ok? Bien. El siguiente test asintótico que podríamos utilizar es el test de Lagrange Multiplier. Y el test de Lagrange Multiplier lo que hace es que quiero que vean esta expresión de acá. Lo que hace esta expresión de acá es que evalúa todo, ya no en teta gorro, sino lo evalúa todo en teta barra. Entonces, el teta barra, como hemos dicho antes, era el estimador restringido. Entonces, lo que hacemos acá es que obtenemos el estimador restringido, que sería maximizar la log likelihood, sujeto a que tiene que cumplirse, bajo la restricción, esta hipótesis nula con igualdad. Con el teta gorro, esta restricción no necesariamente se cumple, porque con el teta gorro no hemos internalizado que necesitamos un estimador que cumpla esta restricción. En cambio, con el estimador, con el estimador de restringido, tenemos que garantizar que el estimador restringido cumpla esta restricción. ¿Ok? Y entonces lo que hace el Lagrange Multiplier es evaluar justamente eso. Evaluar justamente eso. ¿Ok? ¿Ve? Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el negativo de, otra vez, inversa al hessiano, ¿ok? Negativo inverso al hessiano, que es simplemente el estimador de la matriz de varianza y covarianzas, ¿no es cierto? Otra vez, pero ahora evaluada en el teta barra, no evaluada en el teta gorro, sino evaluada en el teta barra. Y lo que tenemos después acá es simplemente una función cuadrática de la derivada o la condición de primer orden de la log likelihood, pero evaluada en el estimador barra. Y entonces, como vamos a ver en unos minutos más, lo que hace el test de Lagrange Multiplier es evaluar cuán alejado está el estimador restringido del no restringido cuando imponemos esta restricción de acá. ¿Ok? En una métrica que vamos a definir en un minuto más. Y justamente entonces nuestro teorema 10 lo que hace es demostrar cómo podemos derivar la distribución asintótica de este estimador. Y lo que hacemos acá, intuitivamente nuevamente, es mostrar que el estimador restringido es aquel que nos maximiza la log likelihood sujeto a esta restricción que hemos impuesto acá. Entonces, lambda es el multiplicador de Lagrange, ¿ya? Y por eso es que justamente este test también se llama el test de Lagrange Multiplier, de multiplicador de Lagrange, porque lo que hace es un estimador del vector de parámetros sujeto a la restricción, imponiendo una restricción de condición de Lagrange, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo que hace entonces esto es mostrarnos simplemente cuál es el resultado de esta derivación. Entonces lo que hacemos es acá, expandimos la primera derivada de esta expresión, entonces derivamos esta expresión de acá, respecto al teta barra, ¿no es cierto? Respecto al teta barra, sabemos que eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Tiene que ser igual a 0 porque el estimador barra es por definición aquel que nos maximice
esta optimización restringida, ¿no es cierto? Y lo que hacemos después es que hacemos una aproximación de Taylor de primer orden en torno al teta sub cero, no en torno al teta barra, y al hacer eso, entonces, tiene unos pasos y sutilezas un poquito mayores respecto a redefiniciones de cosas que tenemos que hacer, pero luego de haber hecho eso, la parte más importante de esta historia es tomar en cuenta que vamos a tener que obtener el multiplicador de Lagrange, que es este lambda barra, ¿no es cierto? Y luego tener el multiplicador de Lagrange en este lambda barra, lo que vamos a hacer es mostrar que esta es la condición de primer orden que tiene que satisfacerse en el estimador restringido, y por lo tanto entonces uno podría llegar a justamente esta expresión de acá. En unos minutos más déjenme permitirles, o déjenme que les cuente la interpretación intuitiva de esta derivación. Pero los pasos acá están relativamente detallados o relativamente bien detallados en los apuntes, pero la intuición de esto es lo que quería que les quede más claro, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho acá es simplemente encontrar el estimador restringido y mostrar que el estimador restringido, cuando evaluamos esta expresión que tenemos acá, va a tener una distribución asintótica chi cuadrado con Q grados de libertad, porque nuevamente hemos hecho una aproximación de Taylor de primer orden, pero en este caso la aproximación de Taylor de primer orden es a la condición de primer orden del problema restringido. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, llegamos a la conclusión de que, aunque el estimador de Lagrange multiplier lo evaluamos en todo en el estimador restringido, y la expresión es obviamente bastante distinta que el del test de Wald, ambos tests tienen asintóticamente la misma distribución. Son chi cuadrado con Q grados de libertad y por lo tanto estos dos tests son asintóticamente equivalentes. El último test es el test de razón de verosimilitud, que lo hemos visto también ya varias veces en este curso y lo han visto con alta probabilidad también desde sus cursos de estadística de pregrado, lo más probable, ¿no es cierto? Y el test de razón de verosimilitud lo que hace simplemente que en el test de razón de verosimilitud necesitamos las dos cosas, necesitamos el estimador restringido y el estimador no restringido. Y lo que hacemos es evaluamos la log likelihood en el estimador no restringido y la evaluamos en el estimador restringido. Obviamente, una optimización no restringida me va a dar un valor de la función objetivo que va a ser siempre mayor o igual que el valor de la función objetivo restringida. Una optimización restringida nos va a dar siempre un resultado peor, no mejor, que una optimización no restringida. A lo sumo van a ser iguales. Lo que hacemos en el test de razón de verosimilitud es ver si es que, lo mismo que en los otros test, es si es que perdemos información al imponer esta restricción para obtener el estimador no restringido. Entonces lo que estamos viendo es cuál es la diferencia en términos del valor de la función objetivo cuando imponemos la restricción y cuando no la imponemos. Y el test de Lagrange multiplier, perdón, el likelihood ratio test, nos indica que si multiplicamos dos veces esta diferencia, esto también va a tener una distribución chi cuadrado con Q grados de libertad, y la demostración de eso otra vez también está en el teorema 11 de acá. Y en el teorema 11 de acá, lo que hacemos es más o menos los pasos que han utilizado seguramente ustedes para obtener, por ejemplo, el Newton-Raphson, ¿no es cierto? Para obtener Newton-Raphson. Lo que hacemos acá es que hacemos una aproximación de Taylor de segundo orden a la log likelihood, ¿sí? En torno al teta gorrito, es lo que estamos haciendo acá. Y después lo que hacemos es evaluamos la diferencia que hay entre la likelihood evaluada en el estimador gorro y la likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros, que sería simplemente la diferencia entre estos dos puntos una vez que hemos hecho la aproximación. Y las diferencias obviamente van a estar dadas simplemente porque, vea qué es lo que ocurre acá. La log likelihood, hacer una aproximación de Taylor de primer orden en torno al teta gorro, va a tener obviamente la likelihood no restringida, más este término de acá, más un medio de toda esta expresión de acá, que ya tiene metido acá el hessiano, ¿sí? Pero quiero que vean esta expresión de acá. Esta expresión de acá va a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer esta expresión de acá? Porque la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en el teta gorro, por definición de teta gorro, tiene que ser igual a 0. Porque el teta gorro es aquel valor que justamente hace que la primera derivada de la log likelihood respecto al vector de parámetros se haga 0. Por lo tanto, entonces, esta log likelihood va a ser simplemente la no restringida más un medio de esta expresión de acá. Y por lo tanto, entonces, como yo conozco la distribución asintótica de raíz t de teta gorro menos teta sub 0, ¿sí? Esta expresión de acá entonces va a poder tener la misma distribución asintótica que esta parte de acá. Si es que ustedes ahora hiciesen la optimización restringida, obtienen el valor restringido del vector de parámetros, entonces van a poder hacer una aproximación de Taylor de primer orden
cuando la restricción es correcta y van a obtener entonces la diferencia entre la likelihood restringida y la likelihood evaluada en el estimador poblacional, bajo la hipótesis nula. Y en ese caso entonces solamente restan estas dos expresiones, vean que acá había un medio, acá también va a haber un medio, y es por eso es que con el valor del, perdón, que dos veces, el valor de dos veces, el número 2 que metemos en nuestra log likelihood de acá, es justamente el que hace que ese un medio desaparezca de los dos lados. ¿Ok? Y finalmente entonces, la gracia de esto es que, como ustedes saben que esto tiene una distribución asintóticamente normal, esto tiene una distribución asintóticamente normal, y estas son funciones cuadráticas de esto, la distribución va a ser chi cuadrado. Y esa es básicamente la idea que tenemos de las tres expresiones. Y por lo tanto entonces, los tres tests hacen asintóticamente lo mismo, que es evaluar una hipótesis nula, que puede ser lineal o no lineal. Los tres tests hacen exactamente lo mismo, solo que lo hacen de modos distintos. Un test hace toda la evaluación en el estimador no restringido, el otro test lo hace todo en el estimador restringido, y el otro utiliza los dos, el estimador restringido y el no restringido. El test de Wall lo que hace es una aproximación de primer orden de H. El test de Lagrange multiplier lo que hace es una aproximación de primer orden de la condición de primer orden del modelo restringido, y el likelihood ratio test lo que hace es una aproximación de segundo orden a la likelihood restringida y a la no restringida, y con eso obtiene la distribución asintótica. Y los tres tests, como les decía, son asintóticamente equivalentes. ¿Ok? Bien, puedo no estar en lo correcto, pero es altamente probable que hayan visto este gráfico para tratar de mostrar la diferencia entre los tres test asintóticos. Corríjame si estoy equivocado. Los que han dicho que han visto la parte intuitiva de los tres tests. La filosofía, la vieron, dice Alberto, me dijo, por ejemplo. Alejandra también me dijo que la vieron, Julián también. ¿Vieron este gráfico? Lo vieron. Perfecto, ya. Entonces, justamente como ven, si lo repito sería bacán. Bacán quiere decir bien, ¿no es cierto? Ok, o bueno. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, acá se me han ido un poquito lo que estaba en los ejes, pero básicamente acá está el valor de la función objetivo y acá está el vector de parámetros. En este caso vamos a asumir que es un solo parámetro para no tener que graficar esto en tres dimensiones o en otras dimensiones, ¿ok? Entonces acá tienen el valor del parámetro y acá tienen cómo se ve la función objetivo evaluada en cada parámetro, ¿ok? Supongan que ustedes han obtenido el estimador gorro. El estimador gorro es el que maximiza la función de verosimilitud. Entonces, supongan que esta es la función de verosimilitud, la línea continua de la función de verosimilitud. Por lo tanto, entonces, el estimador gorro va a ser el punto que está acá, ¿no es cierto? Entonces, acá tendrían el teta gorro y acá tendrían la log likelihood evaluada en teta gorro, ¿sí? Que sería la log likelihood no restringida, porque no han impuesto la hipótesis nula que están intentando testear, ¿ok? Supongan que si ustedes hacen la optimización restringida, entonces tienen que encontrar el valor que maximice la función de verosimilitud, pero sujeto a que se cumpla también la restricción. Y que se cumpla la restricción es que tienen que encontrar el valor que maximice esto, pero sujeto a esta penalización por el multiplicador de Lagrange que tienen que colocar a esta restricción. Supongan que si ustedes resolviesen este problema, el problema restringido, obtienen un valor de teta que no es obviamente el teta gorro, sino va a ser un valor de teta que llamamos el valor de teta barra. Entonces acá va a estar teta barra. Y entonces teta barra es el estimador restringido. Y por lo tanto, este punto de acá sería el punto de la función de verosimilitud en el valor restringido, en el valor barra. ¿Sí? Obviamente, como les había dicho antes, excepto en casos curiosos, el estimador barra va a obtener un valor de la likelihood que no va a ser, que va a ser menor que el estimador no restringido. ¿Sí? El estimador no restringido, la optimización no restringida, siempre va a dar un valor de la función objetivo que va a ser mayor o igual que el estimador restringido, porque acá estoy imponiendo una restricción. ¿Sí? La optimización restringida siempre va a ser peor en términos del valor de la función objetivo que la optimización no restringida. Y entonces, lo que hacemos básicamente cuando hacemos un test de Wald, lo que hace el test de Wald es simplemente tratar de ver cuál es la diferencia entre el teta no restringido y el teta que satisface la restricción, que sería el teta barra. Por lo tanto, entonces, lo que hace el test de Wald es tratar de ver cuán alejado está el teta gorro del teta barra. ¿Cómo hace eso? La manera intuitiva de ver eso es que si ustedes miran acá, esto sería más o menos, no es exactamente eso, pero intuitivamente es parecido a eso. Lo que estamos haciendo acá es más o menos como hacer un intervalo de confianza de nuestro teta gorro. Entonces, obtenemos nuestro teta gorro y lo que hacemos es evaluar un intervalo de confianza de nuestro teta gorro.
porque tenemos la matriz de varianza y covarianza al medio, ¿me sigue? Una fórmula sándwich con la matriz de varianza y covarianza. Entonces, intuitivamente lo que nos dice esto es que si con el teta gorro el intervalo de confianza es tal que el estimador restringido está dentro del intervalo de confianza, supongan que el intervalo de confianza es que el valor de teta podría estar desde acá hasta acá, con un nivel de significancia del tantos por ciento, 95% por decir algo. Entonces, en el intervalo de confianza que va de acá hasta acá, como está incluido el teta barra, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, el teta barra para nosotros está lo suficientemente cerca al teta gorro. En cambio, si es que nosotros tenemos el estimador de la varianza es muy preciso y por lo tanto el intervalo de confianza es relativamente chico, digamos que el intervalo de confianza para el teta gorro va desde aquí hasta aquí y por lo tanto no incorpora al teta barra, entonces el teta barra está lo suficientemente alejado en el eje de las X del teta gorro y por lo tanto entonces rechazaríamos la hipótesis nula. Esa es la filosofía detrás del test de Wald. Entonces, detrás del test de Wald, solamente con el teta gorro, lo que hacemos es ver si es que la distancia entre lo que implícitamente sería el teta barra está dentro o no del intervalo de confianza soportado por el teta gorro. Si está dentro del intervalo de confianza, no rechazamos la hipótesis nula. Si no está dentro del intervalo de confianza, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Por lo tanto, el test de Wald lo que hace es evaluar cuán alejado está el teta barra del teta gorro viendo la distancia horizontal. Por otro lado, el test de razón de longitud lo que hace es simplemente evalúa la distancia que hay entre el estimador, perdón, la función objetivo, evaluada en el estimador no restringido, que se está de acá, y el estimador restringido, que se está de acá. Entonces, lo que hace el likelihood ratio test es ver la diferencia en distancia vertical. Es ver si es que he perdido mucho de información, entre comillas, al imponer la hipótesis nula. O si es que es lo mismo, si los datos no apoyan esa hipótesis nula. Si es que no apoyan la hipótesis nula, quiere decir que el valor de la función objetivo bajo la hipótesis nula va a estar muy lejos del valor de la función objetivo no restringida. Si es que la hipótesis nula es correcta, entre comillas, o no es falsa, entonces lo que va a ocurrir es que imponer la hipótesis nula me va a llevar a que la distancia entre el valor de la función objetivo, imponiendo y no imponiendo la restricción, va a ser relativamente pequeña. Y por lo tanto, entonces, esta distancia me va a decir que no debiese rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces me está diciendo cuánto he perdido en términos del valor de la función objetivo al imponer la restricción. Si es que la distancia es pequeña, no rechazo la nula. Si la distancia es grande, rechazo la hipótesis nula. Y finalmente, el test de Lagrange Multiplier es un test que es un poquito más sofisticado, porque el test de Lagrange Multiplier lo que hace es que, si recuerdan, el test de Lagrange Multiplier, lo que hace simplemente que evalúa todo en el estimador restringido. Y como les decía acá, lo que hace es que como sacar como una variante, entre comillas, ver la precisión con la que tengo estimada la pendiente de la función objetivo evaluada en el teta barra. Y ahora sí vayamos entonces a la interpretación gráfica de esto. ¿Cuál es el valor de la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en gorro, evaluada en el máximo? ¿Cuál es la derivada de la likelihood evaluada en gorro? ¿Cuál es la derivada? Solamente olvídense de este raíz t. ¿Cuál es la derivada de esta función evaluada en gorro? Cero, ¿no es cierto? Es cero justamente por la definición del teta gorro. Teta gorro es aquel que nos resuelve la condición de primer orden. Y la condición de primer orden es derive la likelihood respecto al teta gorro. Y nada más. Y por lo tanto, entonces, si es que yo evalúo la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en el teta gorro, la derivación, perdón, esta derivada va a ser igual a cero. Entonces, lo que hace el test de Lagrange Multiplier es simplemente que evalúa esta misma derivada, pero no la evalúa en teta gorro, sino la evalúa en teta barra. Por lo tanto, entonces lo que hace es evaluar la pendiente de la función de verosimilitud en el estimador restringido. Y lo que hace entonces es comparar cuán alejado de cero cuán alejada de cero está esta derivada. Porque si es que la hipótesis nula fuese correcta, entonces querría decir que el estimador restringido y el no restringido debiesen tener valores similares y por lo tanto la pendiente de esto debiese ser lo suficientemente cercana al máximo y por lo tanto debiese estar lo suficientemente cerca a cero. Pero si es que la restricción es cualquier cosa respecto a los datos y la función de verosimilitud se maximiza acá y esta derivada de acá está muy lejos, entre comillas, y por lo tanto no es apoyada por los datos, entonces esta primera derivada va a ser muy distinta de cero. Y entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente evaluar cuán distinto de cero, cuán distinto de cero
¿sí? ¿Cuán distinta de cero? ¿Cuán distinta de cero es esta condición? La condición de primer orden cuando la evalúo en el estimador restringido. Por lo tanto, entonces, los tres test son asintóticamente equivalentes y los tres test cumplen con esta restricción que les iba a decir. Lamentablemente, pese a que los tres test son asintóticamente equivalentes, en muestras finitas los tres tests no son generalmente coincidentes, no nos van a dar los mismos resultados. Si todo sale bien, como los tres test son asintóticamente equivalentes, a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande, los tres test van a tender a coincidir. Pero puede ser que los tres test nos den conclusiones inconsistentes entre sí. Puede ser que rechacemos la hipótesis nula con un test y no la rechacemos con otro. Hay un caso particular que está en este lema 3 y la demostración se las dejo a ustedes, es que si es que ustedes tienen una función objetivo que es cuadrática en el vector de parámetros, y tienen restricciones que son lineales en el vector de parámetros, si las restricciones son lineales y la función objetivo es cuadrática, entonces los tres tests, el test de Wald, el test de likelihood ratio test y el test de razón de magnitud, los tres tests son asintóticamente, no son solo asintóticamente equivalentes, sino que son también idénticos en muestras pequeñas. Los tres test van a dar exactamente los mismos valores, los tres test van a ser siempre coincidentes, pero solamente en ese caso, en el caso en el que la log likelihood sea cuadrática en el vector de parámetros y la restricción sea lineal. Y eso obviamente se cumple en muy pocos casos. Pero si es que tienen la suerte de que eso ocurra, entonces ustedes saben que podrían aplicar el lema 3. De hecho, si revisan algunos de los exámenes pasados que he hecho, en algunos de los exámenes pasados uno de los contextos en los cuales les pedía que utilicen esto era justamente un caso en el que se cumplía las condiciones del lema 3 y por lo tanto podrían aplicar simplemente el lema 3. Lo que acá está es la demostración del lema 3 para estas tres cosas. Entonces les pediría que revisen la demostración del lema 3 para asegurarse que han entendido cómo derivamos el test de likelihood ratio test, cómo derivamos el test de Wald y cómo derivamos el Lagrange multiplier. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, entonces, una cosa que sí es crucial que recuerden es que solamente en esas condiciones muy simples, en el cual la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, solo en ese caso los tres test van a ser no solo asintóticamente, sino en muestras pequeñas idénticas. En cambio, en el caso en el que nosotros tengamos muestras pequeñas y además que nuestra función de magnitud no sea cuadrática y o que las restricciones que estamos imponiendo no sean lineales, todos los tres tests van a ser tests que van a diferir en muestras pequeñas. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces uno tiene que discutir cuál de estos tests utilizar. El test más simple de utilizar, de derivar y de evaluar es el test de Wald. Y el test de Wald, ¿por qué? Porque es un test que requiere solamente una optimización, que es la optimización no restringida. Y por lo tanto, entonces, este es el test, este es el camino de los flojos, entre comillas. Y el camino de los flojos, entre comillas, es el típico camino que por defecto siguen los softwares econométricos. Entonces, yo qué sé, si ustedes miran Stata, Ibius, cualquier software, cuando quieren testear una hipótesis, lineal o no lineal, el test que por defecto se utiliza es el test de Wald, porque es el más simple de usar. Pero lamentablemente el test de Wald, siendo el más simple de usar, y esto es lo que típicamente ocurre en la vida también, en la vida en general, si es que tenemos varios caminos para llegar y uno es el camino más simple y fácil, el camino más simple y fácil no necesariamente es el mejor. Y por lo tanto, en este caso también ocurre eso. Los caminos que son un poquito más pedregosos, un poquito más difíciles, son también en algunos casos los caminos más satisfactorios desde un punto de vista de realización. Y esto también ocurre en estos tests. El test de Lagrange multiply y el test de likelihood ratio test son tests que son en muestras pequeñas, cuando la hipótesis no lineal o cuando la logaritmo es no lineal, son mejores tests que el test de Wald. ¿Ok? El test de Lagrange multiplier lo que hace es que evalúa gradiente y hessiano y los evalúa en el estimador restringido y por lo tanto necesitamos, después de haber derivado el estimador restringido, evaluar el gradiente y el hessiano de la matriz en el estimador restringido. El test de likelihood ratio test solo necesita hacer la evaluación de la función de verosimilitud en el estimador restringido y en el no restringido, pero por lo tanto necesita hacer dos optimizaciones, la restringida y no restringida. Por lo tanto, claramente es computacionalmente más costoso que hacer el test de Wald. Entonces, en el test de likelihood ratio test tenemos que hacer la optimización restringida y la no restringida. En el Lagrange multiplier solamente necesitamos la restringida, perdón, y en el test de Wald la no restringida. ¿Ok? Los dos tests que son mejores cuando estamos en este tipo de contextos son likelihood ratio test y Lagrange multiplier. Déjenme decirles una cosa que por las cuales puede ser relevante hacer eso.
Una ventaja que tiene el test de razón de longitud es que es invariante a transformaciones uno a uno en las restricciones. Entonces, por ejemplo, yo coloco la hipótesis nula h de teta, ¿sí?, igual a 0. Y yo después hago una transformación uno a uno a esta hipótesis nula. Supongamos, yo quiero testar la hipótesis nula que teta es igual a 1, ¿sí? Y testeo esa restricción. Y alguien me presenta una hipótesis nula que es el logaritmo de teta es igual a 0, el logaritmo natural, ¿no es cierto? Entonces, las dos restricciones son iguales. Que teta valga igual a 1 es lo mismo que el logaritmo de teta valga igual a 0. Pero hemos aplicado en un caso una transformación. En lugar de hacer que la función h sea lineal, la hemos vuelto no lineal. Hemos hecho que la función sea logaritmo de teta. Si ustedes hacen un test de Wald y ustedes evalúan esa hipótesis nula con teta igual a 1 o evalúan la hipótesis nula con logaritmo de teta igual a 0, los resultados que van a obtener con un test de Wald van a ser distintos. Ahora, es la misma hipótesis nula. Ha hecho una transformación 1 a 1. El test debiese darme el mismo resultado, pero no me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué no me va a dar el mismo resultado? Porque recuerden que el test de Wald hace una aproximación de Taylor de primer orden a la hipótesis nula. Cuando la hipótesis nula era lineal, la aproximación de Taylor de primer orden me va a dar la misma función. Pero cuando la función es logarítmica, la aproximación de Taylor me va a dar una aproximación lineal. Y obviamente la aproximación lineal a una función no lineal no va a ser una buena aproximación. Y por lo tanto, entonces, el test de Wald me va a dar resultados distintos si yo hago esa evaluación. En cambio, el test de Likelihood Ratio Test me va a dar exactamente el mismo resultado porque, seguramente como han visto en su curso de econometría 1, el método de máxima resolutitud es otra de las propiedades divertidas que tiene el método de máxima resolutitud, es que es insensible a transformaciones uno a uno. Entonces, a reparametrizaciones uno a uno. Y por lo tanto, entonces, si hago una reparametrización uno a uno en la forma en que expreso los parámetros, la optimización me va a dar el mismo resultado. Y como acá lo que estoy haciendo es evaluaciones de los resultados de la optimización, entonces esto nos va a dar exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, el test de razón de longitud es invariante a transformaciones 1 a 1, y eso es bueno. Y el test de Lagrange Multiplier también. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si me preguntase, yo partiría típicamente por un Likelihood Ratio Test o un Lagrange Multiplier si es que es computacionalmente más simple. Obviamente esto depende del contexto. Si es que tengo una función objetivo que es cuadrática, la restricción es lineal, no pierdo el tiempo, voy directamente a un test de Wald y yo sé que los tres tests van a ser asintóticamente equivalentes. Pero si es que tengo una función objetivo que no es cuadrática y o restricciones que son no lineales, es siempre mejor utilizar Likelihood Ratio Test o Lagrange Multiplier. ¿Okay? Lo que vamos a hacer entonces ahora es aplicar estos tres tests que hemos discutido para un ejemplo concreto, que es el mismo ejemplo con que hemos estado motivando algunos de los ejemplos de estimadores extremos que hemos visto antes, el ejemplo de la Bernoulli, si recuerdan, ¿no es cierto? Que Y podría valer 1 o 0, y lo que estamos tratando de obtener es un estimador de la probabilidad de que Y valga 1, ¿sí? Que sería este teta sub 0. Y por ejemplo, estamos interesados en testar esta hipótesis nula. Por ejemplo, tenemos una muestra de 250 potenciales electores y queremos testar la hipótesis nula de que, yo qué sé, tal candidato va a obtener tal porcentaje de votos, por decir algo. ¿Ok? Queremos testar esa hipótesis nula. Entonces tenemos la hipótesis nula que queremos testear, que el valor de teta es un valor particular igual a tanto. ¿Ok? Queremos testear si la evidencia es aplastantemente contraria a esa hipótesis nula o no. Recuerden que el estimador no restringido de máxima resolutitud es simplemente el estimador de pi gorro igual al promedio de los Y. Recuerden que los Y valían 1 o 0 dependiendo de caso favorable o caso desfavorable. ¿Cuál sería el estimador restringido en este caso? El estimador restringido es simplemente el valor de pi igual a pi sub 0, porque acá no hay ninguna optimización que hacer. ¿Sí? Cuando queremos ver el estimador restringido, ¿cuál es el estimador restringido? Bueno, simplemente el estimador imponiendo esa restricción. Y como tenemos un solo parámetro a estimar, el estimador restringido va a ser simplemente el estimador de la hipótesis que estamos tratando de testear. Entonces, pi igual a pi sub 0, el pi sub 0 va a ser simplemente el pi barra, el estimador restringido, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, acá simplemente para derivar las tres cosas, vean que para hacer la primera derivada de la likelihood respecto al vector de parámetros esta expresión de acá, la hemos derivado ya antes, ¿no es cierto?
Y el negativo del hessiano era esta expresión de acá, que también lo hemos derivado ya antes, ¿no es cierto? Por lo tanto, el test de Wald, en el caso que tenemos acá, va a ser simplemente t veces la hipótesis nula, evaluada en el estimador restringido, y dividido el estimador de la varianza en el estimador restringido, que sería con el pi gorro, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, les pediría que simplemente, y esto es un buen ejercicio que hagan, es que recuerden el ejercicio que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Este ejercicio de acá, este mismo ejercicio de acá, acá tienen la derivada, la primera derivada, la segunda derivada, acá tienen la matriz A, tienen que sacar el negativo de la matriz A evaluado en teta gorro, etcétera, etcétera, y con eso van a obtener esta expresión que tienen acá. Por lo tanto, entonces, eh, el test de Wald aplicado a esta hipótesis nula en particular va a ser simplemente esta expresión de acá, t veces esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Qué ocurre si es que ustedes hacen el test de Lagrange Multiplier? Recuerden que el test de Lagrange Multiplier es sacan la primera derivada, evalúan la primera derivada en el estimador barra, no en el estimador gorro, y el estimador barra es simplemente pi igual a pi sub 0. Entonces, en lugar de donde aparece pi, colocan pi sub 0 y tienen esta expresión de acá, ¿sí? Al cuadrado por la varianza, ¿no es cierto? Y la varianza evaluada en el estimador barra, que sería otra vez pi sub 0, ¿sí? La inversa de la varianza que tienen acá, ¿sí? Si hacen álgebra y demás cosas, van a obtener que, recuerden que la sumatoria de ideas sub t sobre t es simplemente el pi gorro, entonces yo podría expresarlo esto de este otro modo aquí. Y como ven entonces, el test de Lagrange Multiplier y el test de Wald se parecen, pero no van a ser iguales. En el numerador va a ser idéntico en los dos casos, pero el denominador acá tiene la matriz de varianza y covarianzas evaluada en el estimador restringido, y acá tiene la matriz de varianza y covarianzas evaluada en el estimador, perdón, en el estimador no restringido acá, y acá en el estimador restringido. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, asintóticamente, los dos test van a ser equivalentes. ¿Por qué? Porque el estimador gorro va a tender a converger al verdadero teta sub 0. Y si la hipótesis nula es correcta, entonces el estimador gorro y el estimador barra van a tender a converger a lo mismo y los dos test van a ser asintóticamente equivalentes. Pero en muestras pequeñas, el test de Wald y el test de Lagrange Multiplier no van a coincidir. ¿Ok? Y obviamente los dos test tienen la misma distribución asintótica, chi cuadrado con un grado de libertad. Y si hacen el test de Wald, el test de Wald, y háganlo ustedes otra vez, perdón, el test de razón de longitud, que sería simplemente obtengan la log likelihood del estimador restringido, la log likelihood del estimador no restringido, y si hacen esas dos cosas, sumando, restando y modificando cosas, van a llegar a esta expresión de acá. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, este va a ser el test de razón de longitud para el caso en el que queremos testar la hipótesis nula que la probabilidad de ocurrencia de Y es igual a pi sub 0. Y otra vez, este test entonces claramente no va a ser igual a este y no va a ser igual a este en muestras pequeñas. Lo que va a ocurrir en los dos casos, en los tres casos, es que asintóticamente los tres tienen la misma distribución y asintóticamente los tres convergen a una chi cuadrado con un grado de libertad y asintóticamente los tres tests van a dar la misma respuesta, pero no van a dar exactamente la misma respuesta en muestras pequeñas. Y como les decía antes, son más confiables típicamente el Lagrange Multiplier y el Likelihood Ratio Test. En este caso, no es porque la restricción no sea lineal, la restricción es lineal, pero lo que hace que los tests sean asintóticamente más, en muestras pequeñas, más confiables en Likelihood Ratio Test y Lagrange Multiplier, es que estos dos tests tienen, la función objetivo es no lineal en el vector de parámetros, no es cuadrática, ¿sí? Y a su vez, como les decía, el test de Likelihood Ratio Test, por ejemplo, es inmune a transformaciones 1-1 en la hipótesis nula. Obviamente acá no se esperaría que hayan grandes diferencias en los tres tests, pero pueden existir algunas. ¿Ok? ¿Qué ocurría si es que yo quiero aplicar este test para casos particulares, como por ejemplo, acá no debería ser el modelo homocedástico, sino debería ser el modelo normal de regresión, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero testar la hipótesis nula Q transpuesta beta igual C debería ser, no igual 0, sino igual C. Entonces, el test de Wald va a adoptar esta forma, que es T veces la suma de los residuos del módulo restringido menos la suma de los residuos del módulo no restringido. Lo mismo que tienen acá, exactamente igual en el numerador, pero el denominador en el test de Wald es evaluando la suma de los residuos no restringido, y en el test de Lagrange Multiplier es evaluando la suma de cuadrados restringidos. Entonces, les pediría que si pueden, revisen sus apuntes del curso de econometría 1
en los apuntes del curso de Econometría 1 seguramente han visto estimador OLS restringido y no restringido y van a poder derivar estos tests acá. ¿Ok? En algún examen he pedido que hagan eso, asumo que no lo pediría nuevamente ahora. ¿Sí? Y después, el test de razón de verosimilitud es simplemente dos veces la likelihood del modelo restringido o no restringido, y en este caso, si tenemos normalidad en los errores, va a restringirse a esto. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que es fácil ver en el caso en el que tenemos restricciones lineales y tenemos el modelo normal homoscedástico de regresión. Entonces, en este caso, el test de Wolf va a ser siempre, el valor que obtengamos acá va a ser numéricamente siempre mayor que el que se obtiene acá, y este valor va a ser siempre numéricamente mayor o igual que el que se obtiene acá. Y por lo tanto, si es que yo quiero, entre comillas, rechazar la hipótesis nula, es más fácil rechazar la nula utilizando un test de Wolf que rechazar la nula utilizando un test de Lagrange multiplier, por ejemplo. El test de Lagrange multiplier tiende a, va a ser más difícil rechazar la nula, va a ser más fácil rechazar la nula con un test de Wolf que con un Lagrange multiplier. El valor calculado del test va a ser mayor o igual siempre con un test de Wolf que con un test de Lagrange multiplier, pero esto obviamente, otra vez, insisto, solo se cumple si las restricciones son lineales y estoy en el modelo normal de regresión lineal. ¿Sí? Si no estoy ahí, esto no necesariamente se va a cumplir. ¿De acuerdo? En el modelo de non-linear squares con residuos que son normales, la misma historia que tenemos acá, el test de Wolf va a ser de esta forma, el test de Lagrange multiplier va a adoptar la otra forma y el test del likelihood ratio test va a adoptar la otra forma. Entonces acá son casos particulares de cómo se van a ver los test asintóticos dependiendo de el contexto en el que estoy haciendo la evaluación. El contexto más general, entre comillas, sería el contexto que hemos discutido cuando hacemos la evaluación de la función de verosimilitud o de cuasi máxima verosimilitud, pero podemos especializar esos tres tests para los casos en los que estamos, por ejemplo, trabajando en mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados no lineales. ¿Ok? Bien, déjeme ahora simplemente terminar este punto presentándoles algo que me parece que en algún momento ustedes me preguntaron, que es cómo puedo testear hipótesis cuando yo tengo hipótesis no anidadas. ¿Ok? Supongan, por ejemplo, que yo tengo, yo qué sé, una hipótesis, la llamemos H sub 0, y tengo otra hipótesis, la llamemos la H sub 1, y entonces supongamos que tenemos el caso en el que el modelo H sub 1 puede reducirse al modelo H sub 0, al modelo consistente con la hipótesis nula. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que Y es igual a X beta más gamma Z más U, y quiero testar la hipótesis nula que los gammas son 0. Entonces, lo que ocurre ahí es que tengo un test anidado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el modelo general y el modelo particular, si yo impongo una hipótesis, una restricción en el modelo general, llego al modelo particular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sería un test de hipótesis anidado, que es lo mismo que, por ejemplo, si yo quiero testear un AR4 contra un AR2. Entonces ahí obviamente el AR4 es el modelo general, el AR2 es el modelo particular, el AR4 anida al AR2 y por lo tanto es un test anidado. El testear la hipótesis nula que tengo un AR2 contra el alternativo de un AR4 es un test anidado porque el AR2 es un caso particular del AR4. Pero supongamos que yo tengo un modelo en el que una hipótesis que Y depende de un conjunto de regresores X y otra persona tiene otro modelo en el que Y depende de un conjunto de otros regresores Z. Y por lo tanto, el modelo digamos, llamamos el modelo G, tiene una representación, el modelo H tiene otra representación, pero el modelo G y el modelo H no se anidan. ¿De acuerdo? Entonces, yo qué sé, Pedro cree que el tipo de cambio depende de términos, perdón, depende de, de términos de intercambio y de déficit fiscal, y Alejandra cree que dependen de entrada de capitales y productividad relativa del sector transable y no transable. Entonces ahí no hay manera en la que yo pueda testear un modelo contra el otro, porque no tengo hipótesis anidadas en un caso o el otro. Entonces, me gustaría poder desarrollar una teoría que me permita poder describir cómo puedo tratar de lidiar con hipótesis no anidadas, con modelos que no están anidados. Obviamente ustedes dirán, ¿por qué me gustaría hacer eso? Si es que yo tengo que, Pedro tiene un modelo, Alberto tiene otro modelo, como hemos hecho en el tema 4, ¿no es cierto? Y un modelo no anida al otro,
va a haber generalmente otro modelo más general que va a anidar a los dos. Entonces yo puedo hacer un test de hipótesis anidado tomando en cuenta el modelo más general, que toma como caso particular el modelo de un investigador y como caso particular el modelo de otro investigador. Pero supongan que por alguna razón no hay manera de generar un modelo que anide a los dos, que son agua y aceite, por decir algo. Y entonces tengo que quedarme con el modelo G o el modelo H, pero no existe la posibilidad, teórica o lo que fuera, de que exista una combinación de estos dos modelos. Y yo quiero testear cuál de estas dos hipótesis es más favorecida por los datos. Entonces, ¿cómo podría tratar de hacer eso? ¿Ok? Obviamente hay un pequeño problema con eso. El pequeño problema que tenemos con eso es que, como les decía, estos tests, cuando nosotros hacemos un test, típicamente lo que hacemos es defender nuestra hipótesis nula. Por ejemplo, cuando estamos tratando de testear un AR4 contra un AR2, nuestra hipótesis nula es que el modelo correcto es el modelo AR2. Y lo que hacemos es rechazamos la hipótesis nula solamente cuando la evidencia es aplastantemente contraria a la nula. ¿Por qué? Porque filosóficamente preferimos el modelo simple al modelo complejo. Filosóficamente preferimos la explicación simple a la explicación compleja. Y lo que hacemos es que nos hacemos compleja la vida solo en la medida en la que la evidencia sea contraria o aplastantemente contraria a esa simplificación. Esa es la manera en la que típicamente progresamos, ¿no es cierto? Nos complicamos solamente cuando vale la pena hacerlo. Pero en el caso en que tenemos test o modelos no anidados, no tenemos una manera de decir cuál de estos dos modelos es más simple, entre comillas. Los dos modelos son complejos en distintas dimensiones que hacen que sea difícil o imposible poder anidar estos dos modelos. Por lo tanto, entonces, lo que ocurre es que es difícil decidir cómo vamos a testar la nula. Vamos a decir, ¿cuál es la nula? ¿Es el modelo G, el modelo que imponemos como correcto, y solo rechazamos el modelo G en favor del modelo H cuando la evidencia sea contraria al modelo G? O al revés, preferimos el modelo H versus el modelo G como nuestra hipótesis nula. Y por lo tanto, entonces, dependiendo de cuál sea nuestra nula, puede ser que los resultados sean contradictorios en ambos casos. Pero la filosofía general es básicamente la siguiente. La filosofía general es tratar de volver anidado algo que no es anidado. Y entonces la idea es proponer un anidamiento artificial. Y este anidamiento artificial es, supongamos que tenemos el modelo G, que depende de un conjunto de regresores, el modelo H, que depende del mismo de otro conjunto de regresores, ¿sí? El modelo G y el modelo H, pero no son anidables, no son anidados, o sea, el modelo H no es un caso particular del modelo G y viceversa, el modelo G no es un caso particular del modelo H, por lo tanto no puedo anidar un modelo con el otro, pero sí podría hacer lo siguiente, generar artificialmente una manera de anidar estos dos modelos, que es simplemente crearme un ponderador lambda, y este ponderador lambda me va a dar un valor con lambda veces h, más 1 menos lambda veces g. Y entonces la idea acá es que he generado un modelo M, llamémoslo, que es una combinación lineal del modelo G y el modelo H, donde la combinación o el ponderador, en este caso de la parte H del modelo, es lambda. Y 1 menos lambda es el ponderador de la parte G. Por lo tanto, entonces, lo que yo podría hacer es, habiendo anidado el modelo de este modo, yo quiero testear la hipótesis nula de, por ejemplo, preferir el modelo G respecto al modelo H. Para evaluar la hipótesis nula que yo prefiero el modelo G al modelo H, es lo mismo que decir, yo no pierdo información al utilizar solamente el modelo G, que al utilizar el modelo que anida al modelo G y al modelo H. O lo que es lo mismo, es hacer que el valor de lambda valga 0. Si lambda vale 0, entonces lo que quiere decir eso es que el modelo que anida a los dos artificialmente no va a perder información si utilizo solamente a la parte G e ignoro la parte H. Por otro lado, si es que yo quiero testar la hipótesis nula, que el modelo H es lo suficientemente completo como para resumir la información del problema en cuestión, entonces la hipótesis nula que yo quiero testear es que lambda vale 1. Cuando lambda vale 1, obviamente la parte de G vale 0 y el modelo artificialmente anidado no va a perder información utilizando solamente a la parte H. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, yo puedo querer testear la hipótesis de lambda igual a 0 o de lambda igual a 1, dependiendo de cuál sea la nula con la cual esté trabajando. Si trabajo como nula el modelo G o trabajo como nula el modelo H. Obviamente ustedes me dirán cuál debería utilizar y la respuesta es como obvia, ¿no es cierto? Debería testear ambas hipótesis.
que es lo mismo que hacemos, por ejemplo, si recuerdan, en la primera clase o el primer tema que discutimos cuando veíamos encompasamiento en términos de forecast, y les presenté el test de Diebold y Mariano. En el test de Diebold y Mariano lo que hacíamos era comparábamos modelos que podíamos no estar anidados, y lo que hacíamos era comparar las predicciones del modelo G, digamos, con las predicciones del modelo H, y lo que hacía era testear la hipótesis de si G dominaba H o de si H dominaba G, porque no tenía una manera de jerarquizar el modelo más simple preferible respecto al otro. Acá debiese ser más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Deberían tener que testear ambas dos cosas. ¿Ok? Obviamente acá hay otra vez un pequeño gran problema. ¿Cuál es el pequeño gran problema que tenemos? Es que bajo la hipótesis nula, por ejemplo, la hipótesis nula de que lambda es igual a 0, si yo hago la hipótesis nula de que lambda es igual a 0, con lambda igual a 0, ¿qué va a ocurrir? Que cuando lambda vale 0, toda esta parte de acá se va, y por lo tanto, cuando lambda vale 0, va a haber un vector de parámetros que son los betas, que no van a estar identificados bajo la hipótesis nula. Lo mismo, si es que yo hago que lambda valga 1, entonces tengo toda esta parte de acá con la cual puedo identificar el beta, pero cuando lambda vale 1, el parámetro alfa o el vector de parámetros alfa no está identificado bajo la nula, y por lo tanto otra vez tengo el problema de que en algunos casos bajo la hipótesis nula hay un conjunto de vector de parámetros total que quiero estimar que no están identificados. ¿Ok? Entonces Davidson y McKinnon proponen una manera de tratar de resolver este problema entre comillas. Hay una literatura no tan abundante, pero si están interesados me avisan y yo les puedo mandar algunas referencias adicionales respecto a esto, de cómo hacer test no anidados. Pero Davidson y McKinnon, por ejemplo, proponen lo siguiente. Proponen testear el modelo bajo la hipótesis del modelo G, o sea, es decir, que el lambda vale 0, testear bajo la hipótesis que lambda vale 1, que sería el modelo H, ¿no es cierto? Y después tener un modelo en el cual combinan estas dos cosas, combinan la parte G y combinan la parte H. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esta parte? Entonces, por ejemplo, si yo agarro y estimo el modelo bajo el modelo H, entonces obtengo el beta gorro bajo el modelo H. ¿Sí? Luego de obtener el modelo bajo el modelo H, lo que puedo hacer es reemplazar en lugar del beta acá, colocar el beta gorro, y como ven, toda esta parte de acá ahora se ha vuelto simplemente un escalar. ¿Sí? Ya es conocido, porque Z es un conjunto de regresores, beta, en lugar de beta coloco el beta gorro que he estimado bajo la hipótesis nula del modelo H, y por lo tanto ahora tendría que simplemente estimar un modelo en el cual obtengo un estimador de lambda. Entonces regresiono en función de las X, en función de esta parte de acá, y encuentro el lambda y por lo tanto también el 1 menos lambda acá. Entonces este sería como un non-linear least squares entre comillas, porque tengo un modelo no lineal para detectar, para encontrar este lambda. Y una vez que encuentro este lambda, lo que hago es testeo, evaluar, hago un test para la hipótesis nula, que el lambda bajo la hipótesis nula vale 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces testeo esta hipótesis nula va para el H, para esta hipótesis nula. Si es que yo puedo hacer el test al otro lado también, que sería como, primero estimo el modelo restringido por este lado, obtengo un alfa gorro, acá coloco en lugar del alfa, alfa gorro, y vuelvo a estimar este modelo, pero ahora testeando la hipótesis para el valor del lambda igual a 0. ¿Ok? Y esto en principio también debería converger en distribución asintóticamente a una normal. Obviamente, como les decía, hay refinamientos que se han hecho y estos test anidados o no anidados, porque como les decía, tenemos el problema de que no está identificada algún vector de parámetros bajo una nula. Lo que hemos hecho acá es justamente apoyarnos en el hecho de que primero hemos estimado ese parámetro y ahora, dado que este parámetro está identificado entre comillas, puedo obtener el estimador de lambda por este otro lado. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, este es un test y esta es una literatura que podría utilizar cuando yo tengo dos modelos, uno no está anidado en el otro y no hay razones teóricas o prácticas por las cuales yo podría generar un modelo que anide a los dos y testear hipótesis específicas de test anidados. Si es que yo por alguna razón son universos paralelos que no pueden juntarse nunca, o sea, el mundo es G o H y no hay manera en que G y H puedan generarme un mundo híbrido, entre comillas, y yo quiero testear cuál de los dos mundos es más favorecido por los datos, entonces yo podría utilizar este tipo de test no anidados para hacerlo. ¿Ok?